Ya, creo que sí, ahora sí. Vale, ejercicios, clase que les debo. El 3,1, que es de la parte 1 de la unidad 1. Tenemos que la probabilidad de que un componente de un sistema se averíe en un periodo de tiempo dado es de un 1%. Su estado averiado funcionando se comprueba con un test que indica que cuando el componente funciona, la probabilidad de que el test indique lo contrario es de 0,05. Si el componente está averiado, el test no se equivoca. Si el test indica que el componente está averiado, ¿cuál es la probabilidad de que realmente lo esté? ¿Vale? La parte de que cuando nos dice que sí, ya nos indica que es una condicional. Entonces, ¿qué tenemos en general? Tenemos que A lo vamos a definir como que esté averiado. ¿Ok? O de que está averiado. Y la probabilidad de A va a estar dada por 0,01. Y la probabilidad de no A es de 0,99, ¿cierto? Ya. Luego voy a definir B como el test indica, como el test indica que el componente no está averiado. O sea que esté en un buen estado. O sea, funcionando. Vale, entonces, ¿qué tenemos según lo que nos dan? Dice, su estado se comprueba un test que indica que cuando el componente funciona, la probabilidad de que el test indique lo contrario, o sea, de que el test indique que no funciona, es de 0,05. ¿Ya? O sea, nos está diciendo que la probabilidad de que el test indique que no funciona, o sea, no ve, dado que el componente está funcionando, o sea, no está averiado, es de 0,05. ¿Ya? Si el componente está averiado, el test no se equivoca. Entonces la probabilidad de que me indique que el test, o sea, que el test me indique que está averiado, o sea, que no está funcionando, dado que está averiado efectivamente, es de 1. ¿Ya? Y lo que nos preguntan, si el test indica que el componente está averiado, ¿cuál es la probabilidad de que realmente lo esté? O sea, estamos preguntando que por la probabilidad de que esté averiado, dado que el test me indique que está averiado. ¿Vale? De aquí puedo hacerlo con dos formas. Voy a realizarlo con una diagrama de árbol y un diagrama de una tabla. ¿Ya? Entonces, primero con el diagrama de árbol voy a generar dos líneas. Aquí. ¿Ya? Acá. Una va a estar dada por si está averiado o no, que hace 0,01, y que no esté averiado, 0,99. ¿Vale? Luego, por tener la probabilidad total, yo puedo decir de estas voy a subdividirla en otras dos, donde esta va a ser la probabilidad de que el test indique que está funcionando dado A, y la probabilidad de que el test indique que está averiado, o sea, que no está funcionando dado que está averiado. Aquí, eso ya lo tenemos, que no, es 1. Entonces, por este tiene que ser 0, por tener la probabilidad total. ¿Ya? Luego, aquí vamos a tener la probabilidad de un A inter B, que eso va a ser 0, porque recordad si tenemos probabilidad de A dado B, entonces probabilidad de B por probabilidad de A inter B. Ya, más que nada porque a ver, probabilidad de A y B. Un momento, me creo que se me vuelven los conceptos. Sí, tenemos probabilidad de A dado B
O sea, esto como un término general, lo voy a anotar como otra cosa, no como A y B. Voy a anotarlo como alfa y beta. Alfa dado un beta. Esto va a ser igual a la probabilidad de alfa y beta partido en la probabilidad de beta. ¿Vale? Así va a ser la fórmula. ¿Ya? Entonces, si queremos la intersección, es simplemente este por este. O sea, en este caso, este va a estar dado por la multiplicación de S y de S. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual, esta de aquí va a ser la probabilidad de A y no B. ¿Cierto? Bueno, entonces 1 por 0.01 va a ser 0.01, ¿cierto? Vale, ya tenemos esa parte lista. Siguiente rama. Tenemos que aquí va a ser la probabilidad de el test indicando que funciona, dado que no está averiado. Y tenemos la probabilidad de que el test indique que no funciona, dado que no está averiado, ¿cierto? Esto no era 0.05. Por lo tanto, por probabilidad total, las ramas tienen que sumar 1, por lo tanto ya tiene que ser de 0,95. ¿Ya? Es lo mismo, probabilidad de A y, digo, no A y B. Y aquí tengo la probabilidad de que sea probabilidad de no A y no B. ¿Ya? Y eso es un tema de cálculo. 0,05 por 0.99. Esto va a ser 0,0495. Y esto va a ser igual 0,95 por 0,99 es 0,9405. ¿Ya? Y ahora por las teorías, todos estos, la suma tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, para que comprueben si es que cuando hagan el ejercicio durante la prueba, los controles, la parte de acá tiene que darle 1, si no, le falló el cálculo. ¿Ya? Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es hacerlo con una tabla. ¿Ya? La tabla en este caso se puede dividir en 4. Pues tenemos 2 y 2 funciones en general. Entonces, aquí va a estar el B y no B. Y aquí va a estar A y no A. ¿Ok? Entonces, y aquí vamos a poner las intersecciones. De A inter B, probabilidad de A inter no B, probabilidad de no A y no B, y la probabilidad de, perdón, es solamente B. Y la probabilidad de no A y no B, ahora sí. ¿Ya? Estos son los resultados, este va a ser 0, porque es lo mismo que nos da la tabla, ¿vale? Es como, en ese sentido, es 0. Va a ser 0,01, va a ser 1. Y esto va a ser 0. Claro, probabilidad de A y no B, entonces 0.01, esto va a ser no es 1, perdón, esto va a ser 0.0495 y esto es 0,9405. La totalidad del cuadro, todo esto tiene que ser igual a 1, ¿ya? ¿Por qué? Aquí tenemos la probabilidad total de A, la probabilidad total de no A, la probabilidad total de B y la probabilidad total de no B. ¿Ya? Sumamos simplemente. Entonces va a ser 0,9405 y esto va a ser 0,0595. Si tú sumas esto para allá, te va a dar 1. Y el de A va a ser 0.01 y este va a ser de 0,99. Si tú sumas estos para acá, te va a dar 1. ¿Ya? Entonces así también lo pueden desarrollar. Ya, entonces los que nos preguntan nos piden la probabilidad de A dado BC, ¿cierto? B complemento. Entonces esta es la probabilidad de A y B complemento partido de la probabilidad de B complemento. Esto va a ser A inter B complemento es 0.01, como estaba en la tabla y en el árbol. Y de probabilidad de B complemento es de 0,0595. Y eso es 0,16
80, 67. ¿Ya? Entonces, ese es cómo pueden desarrollar este tipo de ejercicios de condicionales. Realmente condicionales se resuelven de forma muy sencilla. O sea, la forma es sencilla, el cómo desarrollar la metodología es lo más complicado que pueden encontrar. ¿Ya? Porque de repente le pueden dar hasta, ¿cómo se llama? Árboles incompletos le pueden hasta incluso dar. Incompleto en el sentido de que van a tener en algún punto, pueden que le den ejercicios de que sea del árbol, los tengan algo así y termine aquí, por ejemplo. O que también tenga estos dos, pero de este se divida en otros dos y este quede solo, por ejemplo. Pero ahí ya tienen que empezar a jugar con eso. ¿Ya? Luego tenemos el ejercicio de 2,10, que se viene de la parte 2 de la unidad 1. Aquí lo busco, lo desarrollo aquí en el cuaderno, un segundo. Ya, 2,10, 2,10, 2,10, 2,10. Aquí. Ya, un lote de 100 piezas se toman al azar 10. Si todas las piezas elegidas son buenas, se acepta el lote y se rechaza en caso contrario. ¿Cuál es la probabilidad de aceptar un lote con 10 piezas defectuosas? ¿Ya? Ah, esto me cambiaron el desarrollo, este es otro. Jajajaja. Ya, si todas las piezas elegidas son buenas, aceptar el lote. Ya. Un segundo. Ya, bueno, tuve que darme una pausa para poder resolver, no sé cuánto me habría demorado, pero... ya, esto es como lo que, bueno, el pequeño spoiler que está acá al lado, es una distribución hipergeométrica lo que tenemos aquí. Ya, entonces una distribución hipergeométrica. ¿Cómo definimos la hipergeométrica? Uno lo puede dar cuenta cuando te piden un X de un... Es un número de casos favorables en la muestra de tamaño n. De tamaño n. De tamaño n. Así lo pueden definir. Entonces en este caso, lo que nosotros queremos es que nuestro X va a ser como... Yo quiero encontrar 0 defectuosas en las 10 que yo saque. En 10 sacadas. En 10 sacadas. ¿Ok? De las 100 totales. ¿Ok? Quiero mejor. Porque claro, yo de esto, yo digo que si yo saco 10 y para que me acepten para que me acepten el lote, yo necesito sacar 10 pelotas o 10 piezas y que esas 10 todas sean buenas. Entonces yo en teoría aquí yo debería tener 90 de 100 buenas y 10 de 100 defectuosas, ¿ok? Y las que yo saque quiero que estén dentro de este grupo. Entonces por eso los dejo aquí. La hipergeométrica se define como tienen el n, que es al tiro lo escribo, n por, sobre x por el n menos ne por n menos x partido en n sobre el otro n, donde n es el tamaño de la población, en este caso van a ser 100. N son la cantidad de casos favorables en la población. En este caso tenemos 10 defectuosas en toda la población. Y el n es la cantidad de repeticiones. En este caso se refiere a que como estoy sacando 10 pelotas, lo voy a sacar uno por uno. ¿Ok? Entonces en este caso, como lo anoté acá, n es el favorable de la población, son 10. ¿Cierto? Y nuestro x está buscando 0 defectuosas. Ese va a ser nuestro x. Porque x es el número de casos favorables. Entonces en este caso nuestros casos favorables son 0. 0 defectuosas. Porque lo favorable es el defectuoso. Es un poco enredado.
pero decir de que no es, el caso favorable no es como favorable para el contexto del ejercicio, sino favorable para nosotros lo que estamos buscando. Está buscando los defectuosos. Entonces, por eso se lo es favorable. Por n menos el NE, o sea, el tamaño de la población, 100 menos los casos favorables dentro de la población, partido en el n, que es la cantidad de repeticiones, o sea, es 10 menos 0. Y todo está partido en 100 sobre 10. Y eso nos está dando, según mi calculadora, 0,33047. O sea, aproximadamente 0,3305. ¿Vale? Eso es un poco en general de ese ejercicio con hipergeométrica. Ahora el que yo quería hacer, el que de verdad quería hacer, era este, el 2,10. Porque el otro, el que hicimos recién, estaba en la unidad 1, guía parte 1. Entonces, este de acá no es unidad 1 parte 1, sigue siendo unidad 1 parte 1. Ahí sí. Y ahora aquí tenemos unidad 1 parte 2. Ya, entonces esto lo voy a mover para abajo y voy a pegar la foto. Vale. Entonces, buscando ahora sí el desarrollo que quería hacer. Tenemos... Un segundo. Ya, tenemos... supongamos que la probabilidad de que un virus borre el disco duro de un computador infectado es del 80%. Y suponga que se revisan los computadores infectados de forma independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que el tercer computador infectado que se revisa sea el primero en perder el disco duro? ¿Y cuál es la probabilidad de que el décimo computador infectado que se revisa sea el sexto en perder el disco duro? Ya. Entonces, para A. De que el tercer computador infectado sea el primero en perder el disco duro. Entonces, el primero en perder el disco duro y tercer computador infectado. Esto corresponde a la definición de una distribución geométrica, no hipergeométrica. Es decir, que X distribuye de forma geométrica en base a un P, donde X va a ser es la probabilidad que la X prueba, que a la X prueba sea la primera en perder el disco duro. O nuestro caso favorable, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿cuál es la probabilidad de perder el disco duro? El P es de 0,8. ¿Ok? 0,8. Ese va a ser SP, ¿ok? Que es la probabilidad de que nuestro favorable, ¿ok? Entonces, esto va a ser nuestro favorable. Todo esto, perder el disco duro. Entonces, por eso el P es 0 eso, ¿ok? Ya. Y la geométrica distribuye de la siguiente forma. Se dice que va a ser un P de X es igual a P por Q a la X menos 1. ¿Ya? Si X es 1, 2, 3 y así. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que X igual a 3, o sea, a la tercer computador infectado, sea el primero en dar un caso favorable. Entonces esto va a ser 0,8 por 0,2 elevado a 3 menos 1. ¿Ya? Y eso nos está dando 0,032. ¿Ya? Esa es una distribución geométrica sencilla. ¿Y cuál es la probabilidad de que el décimo computador infectado que se revisa sea el sexto en perder el disco duro? ¿Ya? Entonces yo lo voy a definir como X que distribuye por Pascal. ¿Ya? Que Pascal depende de un P y de un R. Donde X lo voy a definir como el número de pruebas necesarias hasta obtener
obtener el Résimo, ¿cierto? El R caso favorable. O sea, en este caso, eso como general de Pascal. Entonces, el X que quiero definir va a ser lo mismo hasta obtener el sexto computador infectado. Ya con eso, yo puedo decir, ok, entonces X distribuye Pascal con P de 0,8, 6. ¿Ya? Y Pascal, bueno, y la probabilidad de X, en este caso, se define como X menos 1 sobre R menos 1 por P de R por Q de X menos R. Con X siendo R, R más 1, R más 2 y así. ¿Ok? Entonces en este caso, voy a seguir moviendo este para un poco más para abajo. Entonces este va a ser mi probabilidad de que a la décima prueba yo tenga el sexto computador infectado, que es lo que me preguntan. ¿Ok? Entonces va a ser 10 menos 1, 6 menos 1, eso está en combinatoria, por P 0,8 elevado a R, que va a ser 6, por Q 0,2, 10 menos 6. ¿Ya? Eso va a dar 0,0528. ¿Ya? Entonces esa es la respuesta de ese clase. Entonces, para lo que son distribución de probabilidades, es saber identificar qué es lo que te preguntan y qué fórmula aplicar con cada uno de los casos. ¿Ok? Y el 2,11, espero sea el mismo que tengo anotado aquí, por favor. No, este es otro 2,11, creo. Al tiro compruebo. Segundo. Y ahora sí, el ejercicio que tenía no era el que quería ver, era otro que quería ver. Este es el que quiero ver. Porque este es tipo prueba. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos es dos líneas de producción 1 y 2 manufacturan cierto tipo de artículos a pequeña escala. La capacidad máxima de producción en la línea 1 es de 5 artículos por día, mientras que la línea 2 es de 3. Debido a que los innumerables factores presentes en todo tipo de proceso de producción, el número de artículos realmente producidos en ambas líneas se considera un vector aleatorio, x, y, donde x es la producción de la línea 1, y los artículos de la línea 2. La tabla nos muestra las probabilidades conjuntas de la ocurrencia de ambas probabilidades. Y nos preguntan estas distintas preguntas. ¿Cuál es la producción diaria esperada en la línea 1? O sea, la esperanza de la X. ¿Ya? Entonces aquí va el tiro. En este caso tenemos, voy a escribirlo acá, voy a tener A. Nos piden la esperanza, lo esperado de la línea X. ¿Ok? Aquí lo que tenemos en totalidad va a ser, la probabilidad de X va a ser igual a la suma de todo esto. O sea, si sumo todo esto me da 0,03. ¿Ya? Sumo todo esto me da 0,08. Sumo todo esto, me da 0,16. Sumo todo esto, me da 0,29. Compruebo el tiro porque tengo mala letra. Entonces 0,05. 3 más por 3 más 0,06. 0,21. 0,21, 0,29. 0,21. 0,7, 0,6, 0,5, 0,24. Esto es. Y esto es 0,28. Todo esto tiene que sumar 1. ¿Ya? Y lo mismo para probabilidad de Y. Entonces, lo de acá lo va a hacer 0,25, 0,26, 0,25 y 0,24. Da 1, ¿ok? Esos son los datos que tienen que tomar. La esperanza va a ser el dato de acá por el dato de acá más el dato de acá por el dato de acá y así, ¿ok? Entonces va a ser 0 por 0,03 más 1 por 0,08 más 2 por 0,16 más, y así hasta llegar al 5 más 5 por 0,28. ¿Ok? Y eso nos va a tener dando 3,39. Ya. Luego determina e interpreta el coeficiente de variación de X y el coeficiente de variación de Y. Entonces ve. ¿Qué tenemos? Sabemos que
que el coeficiente de variación de x se puede escribir como la desviación estándar de x partido en el valor absoluto de la esperanza del x. ¿Ya? Digo, sí. Sí. Ajá. Vale. Ujú, ujú. Ya, eso es como la coeficiente de variación en general. Entonces, para x, tenemos que, primero, esto también se puede como la raíz de la varianza de x, ¿cierto? Sí. Entonces esto va a ser la esperanza de x ahí. Entonces primero sacar su varianza de x, ¿ok? Eso va a estar dado por la fórmula de la esperanza de un x al cuadrado menos, menos el cuadrado de la esperanza del x, ¿ok? No confundirse con eso. Entonces tenemos la esperanza de x cuadrado va a ser lo mismo, 0 al cuadrado por 0.03. Solamente estamos elevando al cuadrado del valor que está aquí, ¿ok? 0.03 más 1 al cuadrado por 0.08 más 5 al cuadrado por 0.28. ¿Ya? Y esto nos va a dar 13,45. ¿Ya? Entonces aquí tengo que la varianza de x va a ser 13,45 menos 3,39 al cuadrado. Y eso me va a dar 1,9579. Esa es mi varianza. ¿Ya? Luego, para y, para y, tengo que, primero, lo mismo. La varianza de y va a ser la esperanza de y al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de y. Entonces, primero calculemos la esperanza de y. Eso va a ser 0 por 0,25 más 0 por 0.26, digo 1 por, más 2 por 0.25 más 3 por 0.24. Recordar que estos valores corresponden a estos valores de acá. ¿Ok? Entonces eso me va a dar 1,48. La esperanza de y al cuadrado es igual a 0 al cuadrado por 0.25 más más 3 al cuadrado de 0.24 por. Y eso me va a terminar dando 3,42. Entonces la varianza de y va a estar dada por 3,42 menos 1,48 al cuadrado, y eso me va a dar 1,2296. Ya. Luego, coeficiente de variación de x va a ser la raíz de 1,9579 partido del valor absoluto de la esperanza, ¿cierto? Que eso era 3,39. Ya. Eso me va a dar 0,4127589. El coeficiente de variación de y va a ser la raíz de 1,2296 partido en valor absoluto de la esperanza, que es de 1,48. Y esto va a ser 0,749238. ¿Qué conclusiones? Bueno, en general tienes que a mayor coeficiente de variación, más dispersos, o sea, son más más dispersos, o sea, datos más heterogéneos respecto a la media. Ok, ya, entonces sencillito. Esa es la C. Ahora vamos a hacerla, vamos con la C. Me preguntan cuál es la probabilidad de que en un día se elaboren más artículos de la línea 1 que en la línea 2. Entonces me preguntan la probabilidad de que yo haga más en la línea 1 que en la línea 2. ¿Ya? O sea, estoy buscando todos los datos
voy a anotarlo con otro color, digamos es de verde. Esto lo voy a buscar en la tabla. Voy a buscar todo slot en el que el X sea mayor que el Y. ¿Ya? O sea, tengo el 1,0, lo tengo aquí. Tengo el 2,0, el 3,0, el 4,0, el 5,0. Luego tengo el 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, el 3,2, 4,2, 5,2, el 4,3 y el 5,3. ¿Ya? Entonces, eso va a ser la sumatoria de todo P de X, Y, siendo que van a tener para todo X mayor que Y. ¿Ya? Así como anotarlo así muy sencillito. ¿Ya? O sea, básicamente lo que van a tener va a ser la probabilidad de 1,0 más la probabilidad de 2,0 más la probabilidad de 3,0 más hasta llegar a la probabilidad de del 5,2, 5,3, perdón. ¿Ya? Entonces hacen todo ese cálculo, todos los datos, básicamente todos los datos que anoté en verde. Y eso les debería dar de 0,75. Ya. Y para la última, la D, nos pregunta, para una semana laboral de 5 días, determine la probabilidad de que por lo menos en 2 días la línea 1 produzca más de 3 artículos, la línea 2 ninguno. Entonces, yo definí aquí la E como mi probabilidad de que la línea 1 produzca más de 3 artículos y la línea 2 ninguno. O sea, mi probabilidad de E va a estar dada por la probabilidad del 4,0, la probabilidad del 5,0. ¿Ya? O sea, si lo defino con, no sé, el color azulito, que creo que no se va a ver mucho, así que voy a cambiarlo a este celeste que hay aquí. Voy a cambiarlo a este. Básicamente, claro, más de 3 artículos por el X, o sea, el X más de 3 artículos, o sea, esto, y el Z y el Y ninguno, o sea, esto de acá. ¿Vale? Entonces, eso va a ser igual a 0,7007, 0,09. Y esto es igual a 0,16. ¿Ya? Y luego voy a definir un Z, una probabilidad Z, como la cantidad de días en que ocurre E en una semana laboral, o sea, de 5 días. En este caso, Z se comporta de forma... si aquí está, no da la respuesta. Ya. Se comporta de forma binomial. Porque nos preguntan por lo menos en 2 días, ¿cierto? O sea, Z va a distribuir de forma binomial con un N y un P. ¿Ya? O sea, Z distribuye binomial con mi N, 5 días a la semana, porque lo voy a repetir 5 veces, con mi éxito al 0,16. ¿Ya? Y nos piden que la cantidad de días en que ocurre eso sean al menos 2. ¿Ya? O sea, probabilidad de Z al menos 2, mayor o igual a 2. Va a ser 1 menos la probabilidad de Z menor que 2, porque es mucho más fácil de conseguir. Y como no incluye el 2, es solamente 1 menos la probabilidad del Z igual a 1, porque no estoy incluyendo el 2. Entonces, esto me va a dar, esto será igual a 1 menos, y como el binomial es 5, 1, por el P, que es 0,16, elevado a mi X que estoy buscando, que es 1, por el Q, 0,84, N menos X, o sea, 5 menos 1, 4. O sea, esto es 5 menos 1. ¿Ya? Y esto va a ser de 0,6017. ¿Ya? Recordar que la fórmula de la distribución binomial, la estoy buscando aquí, un segundito,
está dada por... Se define como el número de dígitos en la nueva... Entonces yo aquí tengo, voy a anotarlo en rojo. Si yo tengo algo binomial, yo definí el x como el número de éxitos en las n pruebas independientes. ¿Ok? 9 pruebas independientes. ¿Ya? Donde mi probabilidad de x va a estar dada por n sobre x, por mi p de x, por mi q de n menos x. Ya, eso es como la fórmula. Porque claro, yo separé esa parte de en dos partes. O sea, determiné la probabilidad de que ocurra un suceso al menos 2 días. ¿Ya? Y lo otro que definí fue de que ese suceso sea de que la línea 1 produzca más de 3 artículos y la línea 2 ninguno. Entonces, primero definí el E como la probabilidad de que la línea 1 produzca más de 3 artículos y la línea 2 ninguno, como es E. ¿Ya? ¿Qué es eso? Y luego hice el otro. Que el otro es la cantidad de éxitos, como dice aquí, número de éxitos. O sea, mis éxitos van a ser por lo menos 2 en los 5 días que tengo. O sea, en mi n total de intentos. Entonces, la cantidad de que ocurre, que ese va a ser mi éxito, ocurriré en mi éxito, en la semana laboral de 5 días. Entonces, estas son mis n pruebas independientes. Y ahí resolví, y ahí me dio el resultado. ¿Ya? Entonces, recomiendo harto estudiar lo que son distribuciones de probabilidad, que estas, si sabes bien lo que te dice el enunciado y cómo interpretarlo para poder resolver el ejercicio, va a estar bastante bien. ¿Ya? Así que eso va a ser los ejercicios por hoy. Por lo menos es el ejercicio, este es un ejercicio tipo, según lo que dice acá el ejercicio. Esto lo saqué yo de mi... Lo voy a subir al Drive, la guía de la unidad que estoy utilizando, que es la del semestre anterior. La de este semestre no sé si tenga algunos cambios respecto al anterior, pero esto es un ejercicio tipo PES pasada, ¿ok? Así que eso, mucha suerte y nos estamos viendo.